Buen día, soy el maestro Carlos Mendoza y hoy vamos a ver como tema derivadas de división de funciones. Aquí tenemos la fórmula en la cual tenemos dos funciones donde está una en el numerador y el denominador y nos dice que esto va a ser igual a b de u, la derivada de u, menos u por la derivada de b entre b al cuadrado. Y aquí tenemos esta otra fórmula, la cual nos va a ayudar cuando tengamos que derivar una función elevada a un exponente. Entonces tenemos este primer caso, f de x es igual a 6 entre 2 menos 4x. Entonces, aplicando la fórmula de derivación de división de funciones, nos quedaría de esta manera. El término de abajo, que es el denominador, por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Ya solo faltaría aplicar las derivadas de esos términos. Y así nos quedaría resuelto. Entonces, este término lo copiamos tal cual, la derivada de 6, como es una constante, es igual a 0, menos 6 por la derivada de este término, derivada de 2 es 0 y derivada de menos 4x es menos 4 y el término de abajo lo dejamos exactamente como está. Aún todavía se puede simplificar esto y así quedaría reducido porque 0 por todo esto que está aquí se anula y menos con menos es más, 6 por 4 24 entre lo de abajo y así quedaría resuelto. Ahora tenemos este segundo ejercicio que es en función de r. Antes de hacer la derivada sería conveniente que esa raíz la convirtiéramos en exponente fraccionario para facilitar el proceso de derivación. Y así quedaría nuestra expresión de una raíz a tener exponente fraccionario elevado a la 1 medio. Y esto nos quedaría de esta manera. F' de r es el término de abajo, o sea, el denominador por la derivada del de arriba, menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Aquí estaba elevado a la 1 medio, entonces queda 2 a la 2, 2 entre 2. La derivada de esta función quedaría de esta manera. Entonces, r cuadrada menos 4 a la 1 medio por la derivada de este término que nos quedaría 2r menos ese término, lo copiamos así tal cual como está, por la derivada de ese término aplicamos esta fórmula para hacer esta derivada. Entonces sería 1 medio pasa como un número por la derivada de este término elevada a la menos 1 medio porque se le resta 1 por la derivada de lo que está dentro de esa función, que sería 2r, y ese término queda como r cuadrada menos 4 elevada a la 1, o simplemente así se puede quedar. Y así estaría resuelto. Ahora vamos a resolver la derivada de esta función aplicando la fórmula de derivación por división de funciones. Nos queda de esta manera. Entonces el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, y todo eso entre el denominador al cuadrado. Ya solamente falta aplicar las derivadas de cada función. Y así quedaría resuelta nuestra derivada en función del tiempo. F' de t es ese término, lo copiamos tal cual como está. La derivada de 6t menos 3 es 6 menos este término, lo ponemos exactamente igual. Y la derivada de 5t más 8 es 5. Y el de abajo lo dejamos exactamente igual y ya, así quedaría resuelto. Ahora tenemos la derivada en función de s. Vamos a calcular la derivada en función de s de esta función, que es una raíz. Entonces hay que convertir esa raíz cuadrada en exponentes fraccionarios antes de hacer la derivada. Así nos quedaría la conversión de raíz a exponente fraccionario. 1 menos 2s elevado a la 1 medio entre 1 más 2s elevado a la 1 medio.
Aquí se fijan en este ejercicio, omitimos el primer paso, que era utilizar la fórmula. De una vez la aplicamos. Aquí lo que hicimos fue el denominador, ahí está, vaya arriba, por la derivada de este término. Entonces el exponente, utilizando esta fórmula, el exponente pasa a ser un número por la función, ahí está, esta sería la función, y al exponente se le resta 1, un medio menos 1 menos un medio, por la derivada del término de adentro, que sería derivada de 1 menos 2s, es menos 2, y luego menos, aquí está menos, y aquí sería ese término, lo copiamos tal cual como está, por la derivada del de abajo. El término de abajo, que es el denominador, sería un medio otra vez. Esto pasa como un medio por 1 más 2s a la menos un medio por 2, porque es la derivada de ese término. Y todo eso dividido entre 1 más 2s elevado a la 2 entre 2. Este ejercicio nos quedaría resuelto de esta manera. Este 2 con este 2 se cancela, nos queda menos, anotamos esto tal cual como está, esto tal cual como está, menos, menos, aquí se cancela el 2 con el 2, anotamos este término así como está, y este término así como está, y este término lo anotamos ahí y ya nos queda eso como resultado. Solamente simplificamos. Ahora tenemos este quinto ejercicio que es en función de m. Y creo que este va a ser un poquito más sencillo que el ejercicio anterior. Ya al resolverlo nos queda de esta manera. Si se fijan, este ejercicio lo resolvimos de un simple paso, omitiendo el paso de la aplicación de la fórmula de derivación de división de funciones. Entonces aquí decimos el de abajo, que es el denominador, por la derivada del de arriba, que es numerador. Nos queda la derivada de m cuadrado menos 2, 2m, menos, aquí está menos, el numerador, o sea el de arriba, por la derivada del de abajo, que es el denominador. Entonces aquí sería la derivada de 2 de m cuadrado menos 6m, nos queda 2m menos 6. Y todo eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y así quedaría resuelto este ejercicio. Ahora tenemos esta función. Es el ejercicio número 6 y esta función depende de n. Entonces vamos a realizar la derivación de esa función. Y la derivada de esta función quedaría de esta manera. El de abajo por la derivada del de arriba. Entonces utilizamos esta fórmula para derivar esto. Nos quedaría 3 por 9n menos 6, se le resta 1, al exponente queda 2, por la derivada del de adentro, que es 9, menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo sería este de aquí. Entonces el exponente baja como número, se multiplica por la función y se le resta aquí 1. Se le resta 1. Nos queda aquí 1. Y luego por la derivada del de adentro, que sería menos 3. Y todo eso dividido entre el de abajo elevado al cuadrado, o sea, sería 2 por 2, 4, y por eso nos queda a la cuarta potencia. Y aquí todavía podemos reducir algunos términos para que la fracción sea un poquito más corta. Y así quedaría resuelto. Quedaría 3 por 9, 27. Anotamos este término tal cual como está y este también como está. Menos con menos, más 2 por 3, 6. Anotamos este tal cual como está y este tal cual como está. Y todo eso dividido entre ese término igual. Y así quedaría resuelto. Ahora tenemos esta función. Es el ejercicio número 7. Esta función depende de x. Entonces vamos a derivar en función de x. Esto quedaría resuelto de esta manera. F' de x es igual a el término de abajo, que es denominador, por la derivada del de arriba, que sería 4b nada más, ya sin la x. Luego menos el de arriba, 4bx, por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo resulta menos 6.
Esto debido a que 2a es una constante, entonces igual a 0 y menos 6x es menos 6. Y todo eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Aún vemos que se puede reducir este. Así nos queda la reducción. 4b lo ponemos al principio por esta expresión, la copiamos tal cual como está. Luego aquí menos con menos, más 4 por 6, 24bx, dividido entre el mismo término que está elevado al cuadrado, y así quedaría resuelto. Ahora tenemos el ejercicio número 8. Es una función que depende de y, entonces vamos a derivar en esa función. Entonces así quedaría nuestra derivada f' de y. Es el de abajo, que es el denominador, por la derivada del de arriba. La derivada de y cúbica es 3y cuadrada, menos el de arriba, que es el numerador, por la derivada del de abajo. Aplicamos esta fórmula para hacer la derivación de esta función, que está elevada a un exponente. Entonces nos queda 1/3 por la función. Se le resta 1/3 menos 1 menos 2/3 por la derivada de lo de adentro, que es 2y. Y todo eso dividido entre el denominador elevado a la 2. Por eso nos queda 2/3. Y ya no se puede reducir, así quedaría. Ahora proseguimos con el ejercicio 9. Es una función de z. Aquí esta función vamos a derivarla, pero estamos viendo que hay una multiplicación aquí de funciones y aparte la división, por lo cual pues sí va a ser un poquito más complicada que los ejercicios anteriores. Y así quedaría resuelto. Entonces aquí sería, utilizando esta fórmula, el denominador, vamos a ponerlo arriba, por la derivada del de arriba, que va a ser la más difícil. Aquí sería aplicando el de multiplicación. Recuerden, era el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces el primer término es z por la derivada del segundo. Para derivar este término sería utilizando esta fórmula. Entonces un medio va a pasar como un número. El exponente pasa como número, se multiplica la función, se le resta 1, un medio menos 1, menos un medio, y por la derivada de lo de adentro. Afortunadamente la derivada de lo de adentro es 1, entonces ya no se pone, se queda así. No afecta a nuestra derivada. Luego más la función, más la segunda función, que es esta de aquí, aquí la estoy anotando, más la segunda por la derivada de la primera. También la derivada de z es 1, ya no se pone, se cierra el corchete. Aquí en el corchete estoy indicando la derivada solo de esta función. Y luego ya después, ahora sí, decimos menos este término, lo anotamos así tal cual por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es z más 1 y la derivada de z es 1. Derivada de 0 es, derivada de 1 es 0, y por eso ya no lo ponemos, porque no afecta a nuestra derivada. Ya después de aquí, el término de abajo se eleva al cuadrado. Y ya nos queda z más 1 al cuadrado. Y así quedaría resuelto. Ahora el ejercicio número 10 consiste en resolver esta función de u. Y hay que derivar esa función de u de esas expresiones. Entonces, así quedaría resuelta la derivada de la función de u. El de abajo por la derivada del de arriba, que sería 1/3 por la función. 1/3 menos 1 menos 2/3 por la derivada de lo de adentro, que es 3u al cuadrado, menos el de arriba, que es el numerador, por la derivada del de abajo, que es el denominador, que nos quedaría 1/3 multiplicado por la función por la derivada de lo que está dentro de la función, y el exponente también se le resta 1 y quedaría menos 2/3, y en la parte de abajo quedaría 2/3. Aún podemos observar que se puede reducir esta fracción. Aquí podemos observar que se reducen los 3. 3 entre 3 se reduce, nos queda u cuadrada por este término y este término. Menos, menos.
El 3 con el 3 se cancela, nos queda u cuadrada, copiamos este tal cual y copiamos este tal cual como está. Y todo eso dividido entre u3 menos 1 elevado a la 2 tercios y así quedaría resuelto. Por mi parte sería todo, muchas gracias, nos vemos.